Pedro Cano Ávila, de la Universidad de Sevilla. Es experto en Derecho Islámico y Numismática, son los dos campos a los que él se dedica. Desde una tesis inicial dirigida por el profesor Emilio Molina sobre formularios notariales según Ibn Salmun, pues ha ido evolucionando en ese tema y la verdad que es una referencia ineludible hoy en España sobre formularios notariales. También sobre numismática y epigrafía. De hecho, es vocal de varias publicaciones internacionales al respecto. Coordina, es investigador principal del grupo de investigación El Saber en Al-Ándalus y pensando antes la circunstancia de presentarte yo, digo, bueno, yo ¿desde cuándo conozco a este hombre? Y resulta que ya hace 30 años que estaba este hombre en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Tenía el pelo de otro color, pero era el mismo investigador que tenemos hoy día y la verdad que durante 30 años compartiendo espacio, a veces trifulcas, como no puede ser menos en toda convivencia, aunque no le guste a la gente del CSIC decir que puede haber convivencia, aunque haya trifulcas, pues la verdad que es un honor y una satisfacción personal poder presentarte hoy día, Pedro. Así que tiene la palabra Pedro Cano Ávila, con la ponencia sobre epigrafía árabe en el portalón del Salón de la Media Naranja del Real Alcázar de Sevilla. Muchísimas gracias, Emilio. Es cierto todo lo que ha dicho y lo suscribo. Yo quisiera, para empezar, llevar ahora a pantalla, así, esta proyección. Quisiera también mostrar aquí mi agradecimiento al Milenio de Almería, a la Sociedad Española de Estudios Árabes y a todas las organizaciones e instituciones que colaboran con este simposio de la SEA aquí en Almería, Casa Árabe, Universidad de Almería, Junta de Andalucía, M2File, etcétera, etcétera. El título de mi intervención es la epigrafía árabe en el portalón del Salón de la Media Naranja del Real Alcázar de Sevilla. No es algo inédito, ya salió publicado en el año 2004 y tengo que decir también que en aquella publicación, en aquellos trabajos, tuvo bastante que ver Emilio González Ferrín. Él fue quien estuvo hablando conmigo, estuvimos hablando de este asunto y esa obra yo creo que llegó a buen fin. Ahí está la publicación y después continuamos, no solo yo, continuamos leyendo todas las inscripciones árabes de la planta baja, planta alta del Real Alcázar de Sevilla, de Pedro I de Castilla y bien, pues estamos esperando que se publique. Eso se realizó en el año 2006, durante el 2005-2006, estamos a 2015, a ver si se publica. Ahí estuvimos montados en andamios, en escaleras, haciendo fotografías, trabajando mucho, compartiendo ese trabajo con la docencia en la Universidad de Sevilla y nos dimos cuenta que necesitaban actualizarse algunas traducciones de esas inscripciones árabes y de algunas de ellas yo ya he hablado, por ejemplo, en el Congreso de Estudios de Frontera de Alcalá la Real de Jaén de este año, en junio, que fue dedicado, que se decidió hacerlo como homenaje a don Pedro Martínez Montávez, en junio de este año. Allí hablé de la Sala de Toledano, una sala que hay al sur del llamado Salón de Embajadores o Salón de la Media Naranja, porque esa inscripción desde nuestro punto de vista es maravillosa, es genial. Para mí la más genial desde el punto de vista artístico y también con una simbología importante desde el punto de vista político, porque es una frase de advertencia a cualquier persona, a cualquier autoridad que ingrese al Salón de Embajadores o Salón de la Media Naranja. La publicación se hará en el año próximo, creo. Esto ha sido en junio, pues supongo que en el 2016 ya saldrá. Aquí presento yo también
una diapositiva que de vez en cuando la muestro para tomar conciencia de que lo poco o lo mucho que uno sepa tiene que decírselo, tiene que contárselo, tiene que transmitírselo a los demás. No se lo puede uno guardar. Y en este caso, pues yo creo que es una frase significativa y simbólica también. Zakat al-ilm ta'limuhu. El impuesto de la ciencia es su enseñanza, o la ciencia exige su transmisión. Voy a centrarme en el portalón del Salón de la Media Naranja, pero voy a hacer una pequeña introducción histórica y hablar también de la fachada del Real Alcázar del Patio de la Montería, aunque sea brevemente. Para entrar en el asunto y hablar del rey Pedro I de Castilla y León, puede decir que nació en Burgos en el 1334, hijo del rey Alfonso XI, quien conquistó Alcalá la Real, precisamente, definitivamente, Alfonso XI, o el onceno, y también Pedro I, hijo de María de Portugal. Gobernó desde el 1350 a 1369, son 19 años, y podemos destacar estas tres cosas que yo cito a continuación. Las Cortes de Valladolid, de los años 1351 y 52, al año siguiente de tomar el poder. Él estaba en Sevilla, residía en el Alcázar de Sevilla, de su padre, de Alfonso XI, y palacios que había allí en ese lugar, en Sevilla, utilizado ese lugar para, durante muchas dinastías. Después ordenó derribarlos y construir el suyo, Pedro I. Pero él ya vivía allí, en el palacio de su padre. En relación con las Cortes de Valladolid, pues fue prácticamente una revolución en la época de Pedro I y una confirmación de su acuerdo con las ciudades, con el pueblo, por decirlo también de esa manera, y un desacuerdo con los nobles, con la nobleza castellana. También tengo que señalar lo que algunos historiadores, cronistas, investigadores dicen de Pedro I, que fue preso de lujuria, pues como muchos reyes, es decir, como su propio padre, que tuvo descendencia con sus esposas legítimas y también tuvo descendencia con mujeres que no eran sus esposas. Y de ahí uno de los problemas que tuvo Pedro I, que fue el enfrentamiento, la lucha con su hermanastro Enrique de Trastámara, que finalmente el hermanastro, como todo el mundo sabemos, decapitó a Pedro I. Hay que insistir también en la intervención extranjera en la península ibérica y en el Reino de Castilla, y en concreto señalo a la intervención militar de Francia e Inglaterra, el barón de Duguesclin, y por parte de Inglaterra también un personaje muy destacado, que trajeron ambos la Guerra de los 100 años a la península ibérica, y hubo bastantes batallas, unos partidarios de Pedro I y otros partidarios de su medio hermano, Enrique II, el futuro Enrique II de Trastámara. Murió decapitado en Montiel, una población, castillo, fortaleza que hay al sureste de Ciudad Real, al norte de la provincia de Jaén, y su cuerpo fue decapitado ya. Fue enterrado en varias ciudades y en el siglo XIX acabó en Sevilla. En la Capilla Real de Sevilla actualmente está el cuerpo desde el siglo XIX, de final del siglo XIX. Allí se encuentra Pedro I, no su padre, Alfonso XI, que creo que está en Córdoba. Y el sucesor de Pedro I fue Enrique II de Trastámara. Aquí tenemos unas representaciones de Pedro I. La de la izquierda está en el Museo Arqueológico Nacional y es de uno de los sepulcros de Pedro I. Este es un plano hipotético de Sevilla en el siglo XIII,
una ciudad fluvial de anchos límites, muy bien fortificada en la parte sur. Es donde se ubica el Real Alcázar, y un lugar que algunos califican de sagrado para el poder político, el poder religioso, por decirlo de alguna manera, al lado del Real Alcázar, pues a 50 metros. La aljama, almohade de Sevilla, y posteriormente la Catedral de Sevilla, que todavía la tenemos ahí. Esta es ya una vista aérea de Sevilla, y está marcada la zona que ocupa el Real Alcázar de Sevilla y sus jardines. Zona sur, próximo, aquí a la izquierda, en la esquina izquierda, ya se ve el río Guadalquivir, muy próximo al río Guadalquivir. También está marcada la Torre del Oro, y de esta manera, como presento aquí, se puede ver un poquito mejor esa zona sombreada en verde y restos arqueológicos que se han encontrado, que son esos de color naranja o rojo, y que están en esa zona y un poquito más al oeste y al norte, donde está en ese rectángulo que hay arriba la actual Catedral de Sevilla. Esta es una reproducción de la portada de los apuntes del Alcázar de Sevilla, número 5, año 2004, donde Ali Taufik, Mohamed Essaoui, profesor de la Universidad de Granada, y yo mismo publicamos todas las inscripciones árabes, toda la epigrafía árabe del Patio de las Doncellas, entre otros gracias también a Emilio González Ferrín, como antes he dicho. Todas las puertas, portalones de todas las salas, de todas las habitaciones y de todas las ventanas de ese patio, solo de ese patio. Esa es la primera página del artículo, y en él me he basado para venir hoy aquí y hablar de esta inscripción que presento ahí, que comienza por Amara. Amara, Maulana, As-Sultán, etcétera, etcétera. Dumbidru. Algo muy parecido se hizo después por José Miguel Puerta Vilchez, con su publicación titulada Leer la Alhambra. Ahí encontramos un libro, un trabajo, un estudio, un catálogo extraordinario desde mi punto de vista. Todas y cada una de las inscripciones de la Alhambra, muro a muro, paramento a paramento, columna a columna, taca a taca, están presentes en este libro, y eso es lo que pretendemos nosotros hacer con el Real Alcázar de Sevilla. Nuevas imágenes de Pedro I y reproducciones de la evolución de esa zona, de esos palacios que hubo a través de varios siglos, hasta llegar a la época de Pedro I. Si ven en la parte superior, aquí sale el cursor. Sí, el cursor en la parte derecha es el recinto del actual Alcázar, Palacio Mudéjar de Pedro I. Esta es una reconstrucción del Real Alcázar. Ahí pueden ver cómo en la parte inferior está la techumbre de la aljama de Sevilla con su alminar, la Giralda, y un poquito más arriba la zona fortificada, amurallada, que encierra todos esos palacios, y al fondo, arriba, el Alcázar, Palacio de Pedro I. Insistir en 6 ideas en esta ponencia mía, en esta participación en esta SEA. En primer lugar, el valor artístico y simbólico supremos del Alcázar del rey Pedro I de Castilla, que lo hacen según la tradición de historiadores del arte, de historiadores de la Edad Media y de muchos estudiosos y sabios, el mejor palacio de Mudéjar de esa Edad Media. No me detengo mucho más. La impregnación cultural, en segundo lugar, existente entre las civilizaciones cristiana e islámica, innegable. Esa marcha hacia un lado y vuelta hacia atrás, la marcha de aquel lado de destino al lado de origen,
pensando que el punto de destino era la zona cristiana, el Reino de Castilla, y la zona de destino, el Reino nazarí de Granada, en esta época, en otras épocas, otros reinos, otros emiratos, califatos. Es decir, ese intercambio, esa permeabilidad de muchos elementos que hubo entre reinos, emiratos, incluso de época anterior. Bueno, puedo citar el califato de Córdoba Omeya también, ¿no? En tercer lugar, otra idea que yo destaco también, la singularidad histórica del reinado de Pedro de Castilla en su contexto. Hay que pensar en el reino de Aragón, en su enemigo, generalmente su enemigo Pedro IV, el ceremonioso, el del puñalet, o hay que pensar también en Mohammed V, del reino nazarí de Granada, generalmente amigo, pero en otras ocasiones también enemigo, de Pedro I. Hay que pensar en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y por otra parte, las tres siguientes ideas, hablando en concreto de Pedro I y del Alcázar, de la necesidad que tuvo este rey de legitimar su autoridad en una etapa histórica convulsa. Recuerdo aquí los enfrentamientos, las batallas con su propio hermanastro, Enrique, y también con otros reyes. Entonces, este palacio es un símbolo de esa legitimidad con todo lo que conlleva ese palacio, arte, utilización de escritura árabe, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el uso de la escritura árabe en la acreditación o autenticación o legitimación de su poder. Ese uso de la escritura árabe también es muy importante. La mayoría de las inscripciones que hay en el Alcázar están en árabe. Hay algunas en romance y algunas en latín, 3 idiomas, que también lo hizo a propósito el rey, utilizar 3 idiomas. Tenía derecho a eso, pensaba él, y derecho también a utilizar o reutilizar elementos de otra época, de épocas pasadas, de épocas anteriores, elementos arquitectónicos, decorativos, de otra época, de otros reinos, de otras dinastías. También lo usaban, pues salvando las distancias como si pensara que era un museo. Él exhibía piezas de otros lugares, de otras ciudades, de otros reinos, califatos, por ejemplo, de Medina Azara. Hay capiteles en el mismo Salón del Trono, que a mí me gusta llamarle también Salón de la Media Naranja, que mucha gente llama Salón de Embajadores. ¿Por qué le llaman Salón de Embajadores? Por la lectura que hizo don Rodrigo Amador de los Ríos a final del siglo XIX de esta inscripción del portalón del Salón de la Media Naranja. Él la leyó y desde nuestro punto de vista, pues algunas palabras de esa inscripción fundacional, algunas palabras no están interpretadas con corrección. Y por eso se hizo también esta publicación y hoy insisto en este tema. Porque hay algunos nombres propios, hay algunas citas que pasó por alto don Rodrigo Amador de los Ríos. Les digo uno, el maestro de obras, el arquitecto, el director y el responsable de la construcción de este palacio de Pedro I, que luego era también el supervisor de la construcción y del mantenimiento posterior de ese palacio. El nombre de esa persona aparece en esa inscripción. Se llama Yusuf. Ahí no pone Yusuf, pone Yusif, dialectal. Y no lo supo leer don Rodrigo Amador de los Ríos. Y en tercer lugar, el uso del mensaje religioso coránico en una sociedad comanditaria singular creada voluntariamente. Quiso hacerlo así, Pedro I. Quiso usar ese mensaje religioso. Ahí hay incluso textos coránicos. Otros no lo son, pero algunos sí lo son. Y eso fue objeto de crítica por algunos en el reino de Pedro I. ¿A quién se le ocurre usar textos coránicos? ¿A Pedro I? Pues Pedro I se equivocó, dicen o dijeron algunos.
Sin embargo, la intención de Pedro I era la de mostrar su legitimidad y mostrar su superioridad sobre el resto de reyes peninsulares, incluido el sultán de Granada. Ahí también aparece una palabra que viene como anillo al dedo a este asunto. Si él era la mayor autoridad de la península ibérica, si estaba por encima del resto de reyes, sultanes o no. Un tema polémico. Pedro I pensaba que sí. Y normalmente en una de las inscripciones que aparece en prácticamente todas las salas del Real Alcázar, la de Aizun li Maulana Sultán Dumbidru Ayadahullahu, Nasara wa Nasarahu, en esa inscripción se cita la palabra sultán. Aizun li Maulana Sultán, en prácticamente las 1001 veces que se reproduce esa frase. Pero en 3 ocasiones, en una sala, en el Salón del Techo de Carlos V, que da al Patio de las Doncellas, han sustituido la palabra sultán, la han quitado en 3 ocasiones, en el mismo paramento norte que da al Patio de las Doncellas, le han quitado la palabra sultán y han utilizado la palabra Malik, dándole, bueno, todo el mundo no piensa igual, pero yo pienso que al utilizar esa palabra Malik, y también insistió en que él es superior al sultán de Granada. Malik es el poseedor del mulk, la soberanía, el poder, la autoridad, casi como Allahu, como Dios, que es el Malik al-Muluk. Pero Pedro I también se considera Malik y allí lo puso. Quitó sultán y puso Malik para demostrar también que era superior al sultán de Granada, su amigo, a Muhammad V. Pero a su vez Muhammad V también se consideró o fue considerado por Ibn Zamrak, este poeta que vio felizmente publicada su poesía, sus poemas en los muros de la Alhambra, en el mirador del Indaraja, vecino del Patio de los Leones. Allí está escrito, todavía está allí, se puede ir a ver, que el sultán de Granada era califa, también reivindicando esa superioridad. De puertas para adentro, y ahí junto al Patio de los Leones, ahí lo pone. Luego de puertas para afuera, no fue reivindicando esa titulación a ningún reino, pero de puertas para adentro sí, y allí está escrito. Y este poeta también lo decía de su superior, ¿no?, desde el punto de vista político de Muhammad V. Bien, no quiero entretenerme mucho. De la fachada del Patio de la Montería, aquí hablo un poco de los elementos y describo la fachada, pero directamente paso a las imágenes. Pueden ver una reconstrucción virtual de este palacio de Pedro I, realizada por Antonio Almagro. La imagen es de González y actualmente no se encuentra así. Esto fue en la época de Pedro I, el cruel o el justiciero. Y esas arcadas que hay desaparecieron, después han sido cambiados. En la parte izquierda, todo el lateral este de ese Patio de la Montería, donde está la fachada, ha cambiado, y otros también. De frente podemos observar aquí la forma, la figura, la composición de esa fachada, pero particularmente yo quiero insistir aquí en esa inscripción que está sobre esos ventanales y que es de cerámica. En esta fachada hay muchos elementos, hay piedra, hay ladrillo, hay mármol y hay cerámica. Esa inscripción es de cerámica azul y blanca y es también una exhibición de escritura árabe, de arte,
extraordinaria esta exhibición y también una demostración de que Pedro I puede utilizar la escritura árabe y el lema nazarí. Este lema era de los reyes nazaríes de Granada, la gáliba, pero la usa Pedro I. Pedro I puede usar la escritura árabe y puede usar el lema, según él piensa, puede usarlo todo. Y es más, la presentó 8 veces, en 8 ocasiones. Esa gáliba está repetida 8 veces. Está repetida 4 veces, abajo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, hacia el centro, un eje vertical, todo lo que hay a la derecha está a la izquierda, y está repetida también 4 veces arriba, boca abajo. De tal manera que esa inscripción, en su totalidad, las 8 veces, se presenta machiembrada para que entren las líneas de las palabras de abajo en las líneas de las palabras de arriba. Genial. En el siglo XIV, esta muestra de un cúfico cuadrado o cuadrangular. Esta es una fotografía, lo otro era una reproducción, una reconstrucción de Antonio Almagro, al que le agradezco que me hayan facilitado estas imágenes, y antes no lo he dicho, también le agradezco al arqueólogo que trabaja muchísimo en el Real Alcázar de Sevilla, Miguel Ángel Tabales, esos planos que le he mostrado antes de Sevilla. Aquí se puede ver mejor porque se ha extraído la inscripción que está boca abajo en la parte superior de la inscripción que está en su sentido natural en la parte inferior, en azul. Se ha sacado y se puede observar cómo, si la unimos, como se reproduce en la parte superior, encajan perfectamente. Esta es la gáliba y esa inscripción en estilo cúfico, cuadrado, cuadrangular, también se representó en Granada, pero después, primero se hizo en Sevilla, luego se hizo en Granada, en el Maristán, en su portada, como aquí podemos observar, y se presentó solo una vez. No se repite ni boca abajo ni más veces, ni derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Y se utilizó en el Maristán de Granada. Y aquí presento una imagen como en la Alhambra de Granada, en una de las ocasiones, se presenta de esa manera, con ese estilo cúfico, florido y entrelazado, y también con elementos geométricos y fitomórficos, ese caligrama, como lo llama José Miguel Puerta Vilchez, o ese motivo tipo, como lo llama Ocaña Jiménez, o María Antonia Martínez Núñez, etcétera, etcétera. En relación con el portalón del Salón de la Media Naranja, ¿cuánto me queda? 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, pues decir directamente, paso de la descripción de ese lado oeste del patio de las doncellas, y les muestro aquí cómo una reproducción que también hizo Antonio Almagro de cómo era originalmente ese patio. Ven ustedes, no tienen planta alta. Esa cúpula que aparece en el Salón del Trono, o en el Salón de la Media Naranja, o de Embajadores, está sobre la planta baja, la única planta. Pero si ven ahora, observamos una planta alta, con una arcada. Eso lo hicieron los Reyes Católicos. Hubo una modificación en prácticamente todas las salas de la planta baja, y los techos de esas salas de abajo los pasaron a los techos de las salas superiores e hicieron unos nuevos techos artesonados y los pusieron en las salas de la planta baja. En relación con esta inscripción, pues lo siguiente, no se ve mucho, por lo menos yo no lo veo mucho. Hay en toda la extensión del portalón, hoja izquierda, hoja derecha, varias eulogias, frases jaculatorias, doxológicas, se repiten por todos esos portalones. Se habla de la felicidad, de la soberanía, de la gracia, de la prosperidad, de la bendición y de otros atributos emanados de Dios, y también de la glorificación y agradecimiento a Dios por la gracia y por los beneficios concedidos. Esta inscripción fundacional del portalón de la Media Naranja, única en la arquitectura mudéjar, en su estructura textual rompe
con la tradición almohade y enlaza con la emiral, la califal, la de Taifas y la almorávide, y se hermana de esta manera con las inscripciones fundacionales de los nazaríes de Granada. La estructura de esta inscripción fundacional, pues el nombre del rey en primer lugar, su título, su reino, en segundo lugar la orden Amara, en tercer lugar el objeto de la fundación, en tercer lugar la clase de madera, incluso aparece aquí en la inscripción qué madera se utilizó, fue traída a Sevilla, fue llevada a Sevilla esa madera para construir esos portalones. En quinto lugar, agradecimiento al rey. En sexto lugar, nombre de Sevilla. En séptimo lugar, el nombre del director de obra o el arquitecto responsable. Y también cita a los maestros toledanos que trabajaron allí en el Real Alcázar. No cita a los maestros granadinos, aunque hubo maestros granadinos y gente granadina trabajando en Sevilla, según dicen muchos investigadores. Y en octavo lugar, y para terminar, una doble datación o fecha de terminación de la obra. En calendario cristiano, era hispánica, 38 años más, que tenemos que restarlo para comprender qué año era, el 1366, y el calendario de los árabes, calendario lunar. Esta es una reproducción de esos portalones. Vemos en las filacterias verticales, en los extremos y en el centro, cómo van avanzando esas inscripciones. Y esta es la parte inferior, donde hay también dos puertas más pequeñas para el acceso desde el patio de las doncellas al Salón del Trono o viceversa. Y esta es una fotografía actual después de la restauración que se hizo en 2004. Eso ya están restauradas en su totalidad. Esta imagen es la parte superior. Ahí vemos en el centro una bellísima estrella de 12, de rueda, y muchos miembros policromados, donde aparece epigrafía también, que yo no voy a citar ahora. Y las puertas, si vemos en esta imagen, las puertas cerradas muestran la inscripción o las inscripciones árabes. Esta inscripción fundacional está en la hoja izquierda y se reproduce en la hoja derecha. Pero hay cambio de 3 palabras, que sí aparecen en la hoja izquierda, las quitan, las sustituyen por unos sinónimos y aparecen en la puerta derecha. Y si estas puertas las abrimos, se ven así abiertas, ya se ve inscripciones latinas, salmos. El rey don Pedro I pedía la ayuda divina y puso ahí unos salmos para legitimar también su reino y para que le favoreciera en la lucha con su hermanastro y con los demás. Aquí reproduzco esa filacteria. Observen el estilo, no es cúfico, es nasjí, un nasjí mudéjar del siglo XIV, muy parecido al que se utiliza también en la Alhambra, pero no igual, no son iguales, son diferentes. No me voy a parar muy en detalle, ¿no? Pero podemos observar la longitud de esas astas, de las lam, de los alifs, la superposición de las consonantes, de algunas consonantes, y la utilización de fondo de ese adorno de ataurique de inspiración fitomórfica. Aquí presento la traducción de don Rodrigo Amador de los Ríos, y por ejemplo, la última parte de la última frase de la primera parte de la inscripción, que es muy larga. La primera parte que se reproduce porque son 4 partes, se dice: se hicieran estas puertas de madera labrada
para esta magnífica entrada de la felicidad, la cual ordenó en honra de la grandeza de los embajadores ennoblecidos y venturosos. Todo el mundo ya llamó Salón de Embajadores porque lo ponía esa inscripción. Pero nosotros traducimos: ordenó labrar estas puertas destinadas a este salón rematado con espléndida cúpula, ahí lo dice, cubba, que no lo supo leer don Rodrigo Amador de los Ríos, rematado con espléndida cúpula de una partida noble que fue traída de la apreciada madera de ciprés, que es lo que él habla de los embajadores. Y bueno, no me quiero extender mucho. Esta es una reproducción del principio de esa inscripción y sigue, transcurre la inscripción hablando. Aquí me voy a parar en dos palabras. En la palabra albargiluní o albargiluní con jim o con ja, con jim en una hoja, con ja en otra hoja, albargiluní o albargiluní, haciendo referencia a Pedro I. Pedro I, el barcelonés, cuando Pedro I no había conquistado Barcelona, ni nació en Barcelona, ni se crió, ni se educó en Barcelona, pero es una muestra de que él se considera también señor y dueño de Barcelona, según entiendo yo, puedo estar equivocado. La segunda que me quiero parar, el nombre del maestro. Aquí abajo traducimos de su construcción y mantenimiento. El maestro Yusif, el del Aljarafe, claramente dicho, claramente inscrito, en relieve, no inciso, en relieve. Yusif min al-Sharaf. En eso sí me quería detener, insistir que, como desde hace mucho tiempo se conoce el nombre del maestro constructor de la Giralda de Sevilla, pues no se ha conocido nunca el nombre del maestro, constructor, supervisor, etcétera, del Alcázar de Sevilla. Una obra de un reino cristiano, pero al gusto musulmán o árabe. Pues ahí está el nombre, ya lo conocemos. Esto está publicado desde el año 2004. Se llamaba ese maestro Yusuf o Yusif, José. Y no les quiero cansar más porque yo ya he superado el tiempo, ¿verdad? Y con esto le agradezco su atención. Muchas gracias. Bien, ¿alguna intervención? Esperamos el micrófono para que se quede registrado. He tenido siempre una curiosidad por una cosa y ahora voy a aprovechar para preguntársela. Gracias. ¿Cuál es el origen y significado del nombre de la dinastía Trastámara? Trastámara, no lo sé. Eso los medievalistas se lo pueden decir bastante mejor que yo. Yo no lo sé. Hace muchos años que quiero saberlo y no... Yo sé que existe también una pequeña polémica entre si se debe decir o leer Trastámara o Trastamara. ¿Qué es Trastámara o Trastamara? Parece ser Trastámara, ¿no? No Trastamara, pero en fin, otros saben más que yo. Lo siento. No sé si alguien... ¿Alguna otra intervención? No, quiero decir... ¿O que alguien sepa la etimología de Trastámara? Si alguien puede ayudar. Yo he conocido como el origen de ese nombre, de Trastámara, como el Trastambre, el río Tambre. Entonces es la familia de Trastámara. ¿Este río dónde está? ¿En Galicia? El Tambre. ¿Eh? Sí, es un azul. ¿En Galicia? En Galicia, ¿no? El Tambre. Entonces es la gente de Trastámara y creo que se debería decir Trastámara, igual que decimos Trastevere. Ajá. Entonces es un poco eso. Pero vendría por la madre, ¿no? Yo me dedico a la historia
árabe a la epigrafía, pero cuestiones ya de los reinos cristianos, eso me pilla un poco más lejos. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? Yo pienso que lo que ha dicho este señor, Eduardo, yo creo que está bien en buena parte, ¿no? Que debe ser una etimología detrás, más un nombre de un río o algo. En inglés decimos Trastamara, y puede ser por culpa del inglés que se diga así y no Trastámara. Yo pienso que será probablemente Trastámara. Y que Sí. la pronunciación en inglés será una deformación por ver cómo se escribe, y lo han dicho así, pero no saber la pronunciación real. Y bueno, no sé mucho más. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pues nada, muchas gracias, Pedro, y damos paso a la siguiente charla,